Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco es un gusto saludar y entrevistar al escritor, fotógrafo y bloguero cubano Orlando Luis Pardo Lazo desde Saint Louis, Missouri, Estados Unidos. Hola Orlando Luis, qué grato tenerte, ¿cómo estás? Muchísimas gracias Leandro y un placer compartir contigo y con tu audiencia. Bueno, en el comienzo, yo diría que después de asistir al horror de Obama, que por ejemplo en la República Argentina vino en su momento y junto con altos funcionarios locales dejaron flores en lugares que reivindicaban a asesinos terroristas que mataron en los años 70 al cónsul norteamericano en Córdoba, John Patrick Egan. Bueno, esta reflexión, porque quiero decir, es muy interesante adentrarse en tu libro, que tiene un título, Espantado de todo me refugio en Trump. Quiero saber cómo estás viviendo, Orlando Luis, el éxito de tu obra literaria, cómo surgió. Recordemos que fue publicado por Editorial Hipermedia de Ladislao Aguado, que ha estado también por estos micrófonos, y que Espantado de todo me refugio en Trump es el libro número 1 en el ranking de los 10 más leídos por la diáspora cubana. Sí, bueno, una sorpresa y me siento muy contento de que sea el caso. Yo era muy activo hasta el año pasado en las redes sociales, eso ciertamente tiene que haber influido, como que hacía muchos videos sobre el libro, hablaba, provocaba, muy activo en Twitter, en Facebook, y también lo presenté en diferentes universidades y en diferentes librerías de Miami, así que me convertí un poco en el promotor del propio libro y eso tiene que haber ciertamente creado un gran, además de la visibilidad que teníamos desde Cuba como blogueros independientes, pues ciertamente un poquitico, ¿no?, que me aproveché de esa visibilidad que nos daba la blogosfera como activistas políticos pro democracia en Cuba. Ahora, este libro, es importante decir desde el inicio que el título y el libro completo es muy paródico. Espantado de todo, me refugio en ti. Es el verso, bueno, un inicio de carta muy amorosa que el apóstol de la independencia cubana, José Martí, le escribe a su hijo en un libro llamado El Ismaelillo. Entonces, ese verso sagrado, más sagrado que un texto sagrado casi en Cuba, en la tradición de los cubanos y vivan en Cuba, sean comunistas o sean pro democracia o sean exiliados. Espantado de todo me refugio en ti es una frase que todos conocemos y de repente la T de ti, que se refiere a un hijo, yo la convierto en Trump, que es como decir el villano por excelencia en este momento en la corrección política norteamericana, en el pensamiento de izquierda intolerante, en el mundo entero de hecho, ¿no? Y entonces, bueno, pues desde el título mismo hay una declaración de que este libro va a ser una gran movimiento de citas, intertextualidades culturales, parodias, pastiches, hablando de cosas muy serias, que es mi experiencia de exiliado, pero tratando de mantener un tono que va del resentimiento radical a la rabia, pero también, en mi opinión, un profundo humor para los que estén conectados con los códigos culturales más clásicos, ¿no?, de la cultura cubana contemporánea. Tal vez ya yo no tenga lector para mi libro, tal vez ya no hay humor para leer el libro. Algunas personas me dijeron, yo no voy a una presentación si el libro tiene ese título. En la librería Books and Books de Miami, creo que una compatriota tuya que trabaja allí me dijo lo mismo, no sabía que yo era el autor, y pensó que era un promotor o algo, y me dijo, pero esto, ¿qué es esto, no? O sea, como que de repente... pero lo que pasa también, hay que decirlo, Orlando Luis, es que no se puede desconocer, nosotros que estamos en el ámbito mediático y de las redes también, que, a ver, y esto no es una cuestión de defenderlo, sino de ponerlo en su contexto, hay una cantidad de medios, de cadenas, que operan habitualmente y han operado mucho con respecto al presidente Trump, como lo hacen también con otras cuestiones, ¿no? Hay un conglomerado de lobbies y de intereses, ¿no? Y hay mucha gente que también se deja llevar por eso y no hace un análisis diciendo, bueno, esto está bien, esto está mal, de cada sujeto, de cada persona, ¿no? Sí, exactamente, o sea, hay como una especie de... Bueno, a mí en literatura siempre me interesa lo ambiguo, lo paródico y lo provocador. Yo no soy un angelito con alas,
Los libros, muchas veces las columnas de opinión hacen reducción al absurdo, a veces defiendo puntos de vista que no son los míos, pero que me interesa que estén también representados y que provoquen que despierten, ¿no?, el estado de opinión. Y por desgracia te voy a hacer una confesión: en la Cuba totalitaria de Castro, muchas veces me sentía más libre. A la vez que uno rompe las amarras de la ideología, pues uno queda libre completamente y uno es un paria y un censurado, pero el paria y el censurado son libres. En Estados Unidos, estando en una universidad como Washington University de San Luis, Missouri, haciendo mi PhD, pues de repente me tuve que cerrar las redes sociales porque se estaba haciendo ya inviable, imposible incluso la idea de permanecer en el doctorado o de aplicar por un trabajo si yo mantenía ciertas posturas provocadoras. Empiezan a poner palabras tremendas, palabras que son banalizadas en mi opinión hoy por hoy porque se usan 1.000.000 de veces por día, que es como invisibilizar esa palabra: racista, misógino, xenofóbico, todas esas palabras. Inmediatamente, si usted nada más dice hay que reconsiderar el presupuesto para tratar con la inmigración, ya tú le tienes odio a los inmigrantes y estás a favor de una visión supuestamente trumpista de que hay que deportarlos a todos. No puedes ni empezar a hablar. En el tema feminista lo mismo. Claro. No puedes mencionar, yo creo que cualquier tema, yo creo que el tema de la justicia salarial se conecta. ¿Cómo tú vas a hablar de ese tema? Tú no estás a favor de lo que nuestra agenda política está. Tú también eres de ello. En el tema racial, no quiero entrar en detalles por lo delicado que es, apenas puedes decir una cosa ni en un sentido ni en otro. En el momento que crees que las razas básicamente no existen, que todos somos seres humanos, pues ese es el peor tipo de racismo. En el momento que crees que cualquier otra posición al respecto, pues también siendo, por ejemplo, yo que se me considera una persona blanca, pues ya de principio tengo un privilegio y una culpa, que es un pecado original, que expiar. Yo soy racista porque soy blanco, y si no lo reconozco como tal, y nunca lo he sido ni lo seré, pero si no, precisamente por no reconocerlo, pues es lo que te hace más racista en estas redes sociales, yo diría de la izquierda intolerante de la corrección política en Estados Unidos. En ese clima claustrofóbico, para resumirte, de ese clima claustrofóbico sale una provocación llamada: espantado de todo, me refugio en Trump, que es como decir, ya que no me aceptan en el paraíso, pues me voy con el demonio. No, y me gustó también que dijeras que justificaba suspender cruceros y vuelos a Cuba si se pensaba autorizar el viaje selectivo de misiles y marines para derrocar al castrismo. Seguramente por estos días se sabe, habrá reelección para Donald Trump, y hay que rescatar que en lo positivo ha bajado impuestos y ha mejorado a la clase media, una cosa que yo siempre sostengo que es muy distinto a lo que sucede en la mayoría de los países de Latinoamérica, ¿no? Y tú dijiste acertadamente, una de las premisas del socialismo, la sospecha mutua y las denuncias al por mayor ante papá Estado, ¿no? Digamos que este es un mundo complejo e hipócrita, donde la izquierda y cierto nuevo orden mundial son especialistas en deformar el lenguaje para difamar y confundir. Por ejemplo, si no defiendes al lobby LGTB y su supremacía, eres homofóbico. Si no estás de acuerdo con el empoderamiento de la mujer, que parecería tener un cuchillo para destruir al hombre culpable de todos los males, bueno, ahí está también la impuesta dictadura de la ideología de género. Si no te subordinas o piensas distinto, te atreves a pensar distinto y manifestarlo, entonces eres fascista. Hablan de libertad, pero la coartan desde un pensamiento único que busca uniformidad. Es decir, son totalitarios, ¿no? Sí, por una parte eso, por otra parte hay una especie de lo que yo le llamo cansancio de capitales. Yo siempre estoy inventando cosas, ¿no? Eso es bueno. Como que todo lo que tenga que ver con el capital, con el dinero, con los mercados, es intrínsecamente malo. No está bien ganar dinero. No está bien que la economía crezca. En muchos sentidos es como un pensamiento solidario. A veces yo he llegado a gritar de manera provocadora: abajo la justicia social. ¿Quiere decir que estoy en contra de la justicia? Por supuesto que no.
Lo que estoy diciendo es que muchas veces el término justicia social es lo que aquí en Estados Unidos le llaman weaponized, como que se ha convertido en un arma. Y claro, si tú discrepas de mí y yo estoy a favor de la justicia social, pues claro que usted tiene que ser un fascista. Y entonces el debate no puede comenzar, porque una de las dos posiciones ya está de antemano condenada a ser una posición, bueno, estigmatizada. Por cierto, la cita que mencionaste al inicio forma parte de una entrevista donde yo muchas veces juego con una paranoia que se nos sembró a los cubanos desde niñitos. Eso es violencia psicológica, que es: los marines van a venir mañana. En los años 70, Cuba recibió, en mi experiencia, entre 50 a 100 invasiones militares norteamericanas. Yo las viví como niño. No habrán desembarcado, pero yo las viví en mi escuela primaria, que se llamaba Guillén Van Troy y después Félix Varela. Todos los días, en los discursos, en los matutinos, se nos explicaba cómo Carter, que era malísimo en su época, después Reagan, que era malísimo en su época, o sea, cada uno era más malo que el interior, estaban a punto de desembarcar. Y mi generación es la generación de la invasión perdida. Muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué no vinieron los marines y los misiles si los estuvimos esperando tanto tiempo, que ahora casi que es decepcionante, a la vuelta de 50, 60 años, saber que nunca desembarcaron? Lo que quiero decir es un poco que el adoctrinamiento ideológico, la manipulación mediática y por supuesto la paranoia de Estado que se nos instigó, nadie va a pagar ese precio, amigo. Nadie va a pagar lo que nos hicieron como generación. Ya yo tengo eso dentro de mi cabeza y pues a veces lo uso en algunas entrevistas como diciendo, bueno, pues si van turistas, al menos también que lleven algunas armas, porque los cubanos de mi generación nos quedamos esperando una invasión que llegaba todas las mañanas en el noticiero, todas las tardes en el noticiero estelar de la tarde, siempre a punto, siempre los barcos, siempre los marines. Estados Unidos no tenía ni el más remoto, ni tiene el más remoto interés de desembarcar nuevamente en ningún país de Latinoamérica, y yo creo que no va a cambiar esta situación para nada. Así que ha sido una paranoia que vivimos por gusto. Sí, y hablando de actualidad, tú sabes que hay un tema que yo siempre me gusta dar una opinión, o por lo menos saltar una reflexión, expresar un concepto y decir, hay un tema muy puntual, porque por cierto, el presidente de Estados Unidos, yo creo está haciendo bien la política en cuanto a Cuba, ¿no? En muchas cosas, pero claro, cuando uno ve los videos que muchos se han hecho virales, por ejemplo, y se ve algún jerarca castrocomunista o algún chavista o madurista que va a comprar algún shopping en Estados Unidos, o que hace negocios, o que tiene alguna propiedad muy lujosa, yo creo que en algún momento se debería también focalizar en eso, ¿no? Digo, porque detrás de todas esas fortunas, de los yates, de los millones en las propiedades, de los viajes que hacen de lujo y demás, estos jerarcas comunistas o chavistas o maduristas, hay plata del pueblo y sangre derramada, ¿no? Por supuesto que siempre ha existido una nueva clase en el comunismo, ¿no? Y bueno, pues muchas veces actualmente en Cuba, toda vez terminada la retórica, la oratoria de Fidel Castro, esa nueva clase es una casta, es un grupo de herederos del poder que no tienen ninguna repercusión, vamos a llamarle histórica, como represores, son los neorepresores. Yo les llamo a estos neocastristas, ya muchos de ellos ni siquiera son de la familia Castro, les llamo los Ramfis del castrismo, haciendo una referencia a Ramfis Trujillo, el hijo del tirano dominicano, ¿no? Que regresa al país cuando cuando ajustician a su padre. Y entonces, de alguna manera, usted lo ve hoy en los nuevos negocios particulares, en los restaurantes, alquiler de casas, de carros, en quién controla las nuevas empresas hoteleras o de transporte en Cuba. O sea, hay toda una redistribución del poder que ya no tiene una carga ideológica o política, política solamente como represión, es solamente una redistribución del paquete económico, del poder y de la riqueza en Cuba, que ya no pertenece a los ciudadanos, que nunca ha pertenecido a los ciudadanos en el comunismo, no es la idea. Se desconfía del ciudadano como ente económico en Cuba, y este paquete está en unas poquitísimas manos, pero pudieran ser unas no tan poquitísimas. A lo mejor estamos hablando de decenas
de funcionarios, pero a lo mejor estamos hablando de miles de funcionarios. El problema de todas formas es que es una casta que le ha robado los derechos económicos a mi pueblo. Los cubanos no tenemos derechos económicos de crear empresas, de prosperar, de la libre competencia, del mercado. Y así es imposible ser un país, así es imposible generar riqueza. El gobierno cubano ni siquiera espera que el pueblo cubano genere riqueza y que ellos puedan recuperar eso a través de los impuestos. No se trata de esa lógica. El gobierno cubano quiere gobernabilidad a ultranza, quiere poder total, control centralizado, y para eso es importante que los ciudadanos no sean económicamente solventes, no sean autosuficientes. Por supuesto que todas esas riquezas, que en el caso de los venezolanos se van al exilio con billones de dólares, pues en el caso de todas esas riquezas sería interesantísimo congelar, si hubieran medidas que pudieran congelar estos fondos internacionales y ponerlos a usar para una especie de fondo por la democracia, no solamente de Cuba y Venezuela, sino para fomentar la democracia en Latinoamérica, que está bien dañada la democracia por todos estos totalitarismos y autoritarismos de izquierda que tienen en la Plaza de la Revolución de La Habana, en el neocastrismo de La Habana, tienen su cuartel general. Claro que todas estas fortunas malavidas, explotando ya no al pueblo, sino explotando al propio Estado y a la propia nación, porque lo que ha existido en estos países no se puede hablar ni siquiera de nacionalización, sino de una estatalización donde un grupo, una oligarquía con discurso socialista, pues se ha quedado con todos los recursos y además ha cambiado todas las leyes para que no sea posible ni siquiera la competencia. Esas fortunas muy malavidas son las fortunas de el castrismo, o yo le llamo el neocastrismo continental, y por supuesto que donde quiera que deberían existir medidas, las democracias deberían protegerse de esta injerencia y de este modus operandi mafioso del castrismo económico, pues a través de la confiscación de esos fondos y tal vez ponerlos a funcionar para fomentar precisamente los valores espirituales y los valores morales de la democracia en Latinoamérica. Veamos, estimado Orlando Luis, tú naces en La Habana, eres autor del blog Lunes de Post Revolución y leías sobre Uber Cuba, la serie de autoficción para Hipermedia Magazine, y fue precisamente un martes 5 de marzo de 2013 cuando saliste de Cuba. ¿Qué recuerdas de aquella jornada, del proceso para concretarlo y de tu arribo a los Estados Unidos? Perfecto, yo salí de Cuba un martes 5 de marzo del año 2013, bueno, el único martes 5 de marzo que hubo en el 2013, a las 4:44 de la tarde, hay algo ahí en la simetría, ¿no? Y resulta ser que yo me monto en el avión en La Habana muy nervioso, trataron de impedir mi salida, trataron de retener mi pasaporte, finalmente me lo dieron en el último momento, tuve que correr hacia el avión como un conejillo de India, ¿no? Como un ratoncito que el gato totalitario juega con él y que le puede negar la entrada arbitrariamente, al margen incluso de la propia ley migratoria cubana, y que te pueden negar o aceptar la entrada al país, negar o aceptar la salida del país de manera completamente arbitraria y mafiosa. Cuando logro, tú sabes, te montas en un avión y haces un pequeño viaje de 35 o 40 minutos de La Habana a Miami, resulta ser que cuando tan pronto como aterricé en una realidad nueva, porque las personas comenzaron a prender sus móviles y todo el mundo a gritar, se murió. Yo me dije, no, me voy de vuelta para Cuba, se ha muerto Fidel Castro, porque en el año 2013 también ya esperábamos esa noticia en cualquier momento. Y resulta ser que no, que el 5 de marzo, martes de 2013, precisamente a las 4:30 de la tarde, hora de La Habana, pues acababan de anunciar desde Caracas que había muerto Hugo Chávez, que se suponía que no tenía ningún problema de salud, según él mismo estaba anunciando, y que iba a correr en las presidenciales, y en mi opinión incluso puede que haya sido hasta asesinado clínicamente en La Habana Hugo Chávez Frías. Ese shock, ya nada más que pongo un pie en el aeropuerto de Miami, todos los cámaras y micrófonos, en lugar de preguntarme por la democracia en Cuba y lo que estaba pasando en la isla con el tema de la represión a la sociedad civil y la falta de derechos políticos, económicos, incluso culturales que tenemos en la isla de la libertad, que realmente es la isla de la infamia, pues en lugar de preguntarme de todo lo que yo tenía preparado como escritor para hablar, pues todo el mundo quería saber Hugo Chávez, que así me convertí en un vocero funerario de la muerte de Hugo Chávez. Entonces fue algo tragicómico, ¿no? De los primeros días casi que el tema Cuba desapareció,
del espectro mediático. Yo venía a varias conferencias y a varias emisoras de prensa y tuve que hablar constantemente de Venezuela como si yo fuera un experto. Lo más que puedo decir es que sí, que es un país completamente invadido y cooptado por los mecanismos de inteligencia de la dictadura cubana. Así que es en esa paradoja, ¿no? Pues salí de Cuba y nunca más he regresado. No me dejan regresar a mi país y no es una situación única. Me gustaría terminar esta pregunta mencionando claramente que cada uno de los millones de cubanos que viven fuera de Cuba y que tienen un pasaporte cubano en regla, emitido por el gobierno cubano, ese pasaporte cubano te puede servir para viajar el mundo, pero no te sirve para viajar a Cuba. A Cuba entras solamente como cubano si el gobierno cubano te deja entrar de manera arbitraria. A Cuba, cuando tú entras con ese pasaporte cubano, no entras como un ciudadano residente en Cuba, sino que tienes una especie de permiso temporal para estar 30, 60, hasta 90 días, depende de la extensión, dentro de Cuba. O sea, entras menos que un turista. Casi que necesitas una especie de visa o de patente de corso, ¿no? Para entrar a tu propio país. Los cubanos somos los parias del proletariado y eso tiene que quedar claro. No solamente los que, como yo, tenemos una opinión política y estamos siendo reprimidos, sino en general todo ciudadano cubano que esté fuera de Cuba, su entrada al país pende de una espada de Damocles, en este caso la dictadura cubana. Y a la vez que está dentro de Cuba, su salida del país también pende de esa misma espada de Damocles, incluso su residencia en el país es imposible. La ley cubana no le permite a los cubanos residir en Cuba. ¡Qué paradoja! Sin embargo, ¿quién es el fascista? Donald Trump. ¿Y quién es el bueno, el constructor de la utopía? Fidel y Raúl Castro. ¡Qué paradoja! ¡Qué hipocresía! ¡Qué complicidad! En Cuba publicaste los libros de cuentos Collage Karaoke 2001, Empezar de Cero 2001 y Patrias 2005. Mi nombre es William Saroyan 2006. Fuiste ganador del concurso de cuentos de La Gaceta de Cuba 2005 con Cuban American Beauty. Y quiero detenerme en tu libro de relatos Boring Home, ganador de una mención en el premio UNIAC 2007, que en un acto de censura fue retirado de la imprenta por la editorial Letras Cubanas a finales de 2008. Y esto fue como penalización por publicar en tu blog Lunes de Postrevolución. ¿Qué puedes decirme de aquel hecho puntual? Brevísimamente, en febrero del año 2009, un libro mío que estaba ya comprometido con la editorial Letras Cubanas, cuyo título en inglés es Boring Home, Hogar Aburrido, aunque los cuentos son en español, pero me gustan los títulos en inglés. Y este libro, pues dado que yo estaba publicando, dando entrevistas, interpelando las injusticias que se cometen en la tierra de la justicia social, en la Cuba comunista de Castro, pues dado que yo me había convertido en lo que se llama un actor cívico, un intelectual con conciencia cívica de la sociedad en que vivo y del tiempo histórico en que me ha tocado vivir, pues dado que todo eso estaba pasando, pues la editorial Letras Cubanas del Instituto Cubano del Libro decidió sacar de la imprenta de manera arbitraria, sin darme una explicación, el libro Boring Home. Entonces, pues yo fui en febrero, el lunes 16 de febrero del año 2009, pues a la Feria del Libro con un grupo de amigos y periodistas independientes, también activistas políticos y opositores, algunos de ellos a esta Feria de La Habana. Y bueno, pues tomamos ahí una pequeña esquina, hicimos nuestra protesta pacífica. Había mucha prensa internacional y por lo tanto el acto de repudio, incluso la represión policial y de la seguridad del Estado a la que se nos quería someter, pues no tuvo efecto en ese momento. Se nos permitió hacer la presentación alternativa donde regalamos CD con mi texto, pero por supuesto que no pude imprimirlo en Cuba. Simplemente fui censurado de manera brutal, incluso acusado de mentiroso, de que nunca el libro había estado en imprenta, cuando tengo por supuesto los testimonios y los contratos y todas las cosas que se estaban manejando en aquella época. Una burla total kafkiana, de un castrismo kafkiano que a veces le llamo de Castro. Y bueno, pues después de todas formas, a las 2 semanas de ese evento, en febrero del 2009, bueno, pues en marzo, a principios de marzo, pues tuve una entrevista de 5 horas con la seguridad del Estado. Y en esa entrevista de 5 horas con la seguridad del Estado, se me coaccionó, se me amenazó con cárcel, se me amenazó que si yo caía preso, ellos, los oficiales del Ministerio del Interior, se iban a asegurar de que yo fuera violado en la cárcel. Se me ultrajó como moral, como hombre, como ser humano, y se me dejó saber la impunidad total en que cada uno de los intelectuales cubanos, incluso uno que como yo
era miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, se me dejó saber: usted no vale nada, usted está en las manos totalmente, de total impunidad de la tiranía totalitaria cubana, lo que ellos le llamaban la justicia de la revolución. La justicia de la revolución es inflexible y no perdona. Así se me dijo. Poco se dice fuera de determinados círculos sobre que Cuba tiene un peligroso liderazgo en la inteligencia persecutoria. ¿Qué opinas y cómo definirías las acciones del G2? Pues lo que habría acontecido con Laura Pollán o con el científico Ariel Ruiz Urquiola parecerían asesinatos criminales, como algo más habitual de lo que realmente se menciona. Es muy sencillo. Es muy sencillo. La seguridad del Estado cubana, el G2, cuando tiene que eliminar a una persona, la elimina. Tiene cuerpos para eso. Cuerpos especializados, técnicos para eso. La seguridad del Estado cubano mata dentro de Cuba y mata fuera de Cuba. La seguridad del Estado cubana mata a enemigos y mata a amigos cuando es conveniente. No se trata de un cuerpo ciego que está como que tirando los cuerpos en las cunetas. No es así como funciona la represión brutal en Cuba o como ha funcionado a lo largo de las décadas. Esta seguridad del Estado lo mismo te deja morir o te mata a un prisionero en huelga de hambre en una cárcel cubana, como el caso de Orlando Zapata Tamayo en febrero del 2010, que te asesina clínicamente a una líder activista de las Damas de Blanco como Laura Pollán en octubre del 2011, que te crea un falso accidente de carro que ni siquiera fue accidente, ni siquiera fue de carros, un asesinato a sangre fría que después se fingió que había sido un accidente de carro, y asesina a dos personas prominentes líderes, ganadores del premio Andrei Sájarov del Parlamento Europeo, Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero, en julio del 2012. La seguridad del Estado mata y así limpia el camino, elimina a los hombres. Muchas veces pues simplemente los entrampa, hace trampa, los lleva al exilio, los fuerza a una cárcel de manera arbitraria, crea una situación psicológica de inestabilidad, los ataca de locos. La seguridad del Estado cubano ha tenido una sala especial en el Hospital Psiquiátrico de La Habana donde se le daba electroshock a los disidentes políticos. Todo eso puede hacer porque tiene el poder total y tiene la impunidad total. Sí que no es un mito. Como tantos organismos criminales internacionales, la seguridad del Estado no es diferente. Y para actuar y pagar miles de expertos, miles de teóricos, miles de abogados, miles de tropas especiales, miles de expertos en demolición, en infiltración, en desinformación, todo eso que es el Ministerio del Interior, al cual pertenece la seguridad del Estado. Pues por supuesto que eso tiene un fin pragmático muy claro, y es controlar y gobernar el país por debajo y por debajo del tapete, de manera secreta, clandestina, oculta, y a la misma vez por encima de la ley. La seguridad del Estado cubano trabaja por encima de la ley cubana. No es un mito, es una realidad. De ahí el miedo y la cultura de la simulación del pueblo cubano. Los cubanos le tenemos miedo a los cubanos. Los cubanos le tenemos miedo a la agente secreto de la seguridad del Estado que nos delata, que nos denuncia, que nos puede llevar a la cárcel y ni siquiera nos enteramos de cuál fue el crimen o cuál fue el delito. Es una realidad kafkiana, muy gris, orwelliana, a pesar de que somos un pueblo que yo considero feliz, un pueblo que yo considero alegre y que extraño muchísimo porque llevo 5 años sin poder ver a mi país. Pensaba en tu obra La Habana abandonada, en tu cuento Para matar al Papa se necesita, y quería saber cómo calificas al cardenal católico Jaime Ortega y Alamino en relación con lo acontecido con los mártires, Laura Pollán y Osvaldo Payá. Bueno, son varias preguntas. Mi libro La Habana abandonada es un libro de 80 fotos digitales que tomé yo de mi ciudad, de su belleza, de su grandiosidad, de su decadencia, de su ruina, de su muerte. Esas 80 fotos están acompañadas por 80 viñetas pequeñitas, traducidas en español original y traducidas al inglés por Mary Jo Porter y publicados por Restless Books en Brooklyn, New York, en el año 2014, hace un tiempito. Y este libro, La Habana abandonada o Abandoned Havana, es mi despedida de mi ciudad. Es un libro muy querido para mí.
es la visión de un muchacho que ya no era tan muchacho, un muchachón que ya no era tan muchachón, un joven que ya no era tan joven, que era un adulto ya y comenzaba la vida de medio tiempo, como decimos nosotros, que se estaba despidiendo como si fuera un adolescente tardío de su ciudad, de La Habana. Este adolescente tardío, un poco infantilizado, como todos los ciudadanos en Cuba somos infantilizados bajo el modelo paternalista del Estado totalitario, pues este muchacho no tenía más remedio, no tenía más que una cámara para captar lo que sus ojos veían y que se iba a perder muy pronto. Primero, porque La Habana se está derrumbando, y segundo, porque él, ese testigo, ese niño, nacido en Lawton, ese niño se estaba yendo de Cuba para nunca más regresar. Otros cuentos, como el que mencionas, para matar al Papa se necesita, que también es un verso de una canción infantil de para subir al cielo se necesita, matar al Papa en La Habana, es una parodia tremenda de, en la visita de un Papa a Cuba, en tener un arma de largo calibre, que tiene una mirilla telescópica, y hay unos muchachos que hacen el amor, pero de repente quieren crear una conmoción internacional porque les parece que el Papa es parte de una conspiración para mantener a Cuba sometida en un estado totalitario y sin democracia, ¿no? Como puede haber sido un poquitico el caso de las visitas de su santidad, el Papa Francisco, a la isla, donde da la impresión de que todo lo que venga del gobierno de cara al Papa Francisco es bueno, todo lo que venga de la disidencia y de las nuevas voces que quieren libertad para Cuba, pues no es tan bueno para el Papa Francisco, con el debido respeto a su eminencia. Pues ese cuento es muy provocador, pero realmente mi opinión seria, que se expresó, como bien tú mencionas, al respecto de los obituarios, la muerte de el cardenal Jaime Ortega y Alamino, pues este fallecimiento, yo escribí una nota muy dura, muy triste de escribir, pero muy dura, porque el cardenal Jaime Ortega y Alamino se puso del lado del poder. En muchos sentidos fue un ministro de Dios o un ministro de religión del gobierno cubano. Un hombre erudito, ilustrado, pero que por algún motivo secreto, en algún momento de su vida, que incluso él estuvo preso, estuvo chantajeado, estuvo en campos de concentración, de campos de trabajo forzado en Cuba en los 60, pues esta persona se fue convirtiendo más y más y más al oficialismo, al punto de que fue él el candidato que, aunque sabemos que el Vaticano es el que crea a los cardinales, ese candidato se consensuó y se negoció con La Habana. Y La Habana dio el visto bueno, lo propuso a él como cardenal. Y parece que eso le funcionó en el ego del cardenal, y él pues decidió convertirse en un ministro que fuera una especie de interlocutor. Cuando el régimen cubano quería tocar un tema delicado, pues era el cardenal el que lo hablaba, no era el gobierno cubano. Así pasó con la liberación de ciertos presos políticos, así pasó, por ejemplo, cuando asesinaron a Osvaldo Payá y el cardenal se aparece en el velorio para decir unas palabras de elogio a un hombre que acababa de ser asesinado. Y el cardenal, por supuesto, que no creía en esa muerte que estaba siendo denunciada ya desde Cuba. El cardenal creía la versión criminal, manipuladora del Estado cubano. Yo creo que el cardenal cometió pecado capital. Yo creo que un hombre no puede estar de parte, un hombre que cree en la vida eterna no puede estar de parte de la muerte a manos del Estado y a manos de la seguridad del Estado cubana. Esos son los temas de esa pregunta que me has hecho, ¿no? Mezclando un poco desde mis últimos repertorio visual de despedida audiovisual de La Habana con Habana Abandonada, mi libro de fotos de Reles Book, pasando por relatos muy provocadores a necrológicas y textos muy serios y solemnes que he tenido que escribir para lidiar con esta tragicomedia que es la Cuba contemporánea. ¿Alguna vez expresaste, los presos tienen más talento que mis compañeros de doctorado? Actualmente realizas un doctorado en literatura en St. Louis, Missouri, estudios de doctorado en literatura comparada en Washington University de St. Louis, Missouri, sobre el tema de los peregrinos políticos a la utopía revolucionaria cubana. Quiero que me brindes un concepto sobre el libro de crónicas periodísticas del Clarín, Escuchad el Silencio, Hipermedia 2016. Sí, como bien dices, bueno, esa expresión de que los presos en Estados Unidos tienen más talento que mis colegas de doctorado se refiere un poco a que he estado enseñando un taller de escritura creativa en una prisión de la ciudad de Pacific, una prisión federal aquí en Missouri. Y los prisioneros, los presos que trabajan conmigo en ese taller de escritura creativa en inglés, pues tienen una gran avidez de aprender, un gran respeto por el texto, un gran respeto por la persona que trata de ayudarlos,
un gran talento, muchas veces para expresarse a sí mismo, para recuperar la voz, para tratar de narrar un poema o un texto o una novela confesional, autobiográfica muchas veces, con historias verdaderamente conmovedoras, muchas veces violentas, de su pasado y de cómo transicionar de ese pasado hacia un futuro muchas veces de esperanza, que puede ser fracasado o no, pero es como la vida misma, un arco dramatúrgico como la vida misma, que muchas veces en el cinismo y en la apatía que encuentro en mis colegas de doctorados, la mayoría de ellos hijos de padres ricos y con dineros y con becas, pues estos colegas de doctorado simplemente no tienen ningún valor, no aprecian en nada la literatura, se pasan la vida analizándola. Desde el punto de vista, estos colegas de doctorados, muchas veces desde la apatía, desde el cinismo, se pasan la vida analizando la literatura desde el punto de vista feminista o desde el punto de vista de la crítica social y no se meten en la materia humana profunda de la heroicidad y el fracaso profundo que implica estar vivos, ser seres mortales en un universo y en un lenguaje que a veces desconocemos. Esa pasión, esa filología por el lenguaje, yo la encontré en Los prisioneros de la ciudad de Pacific, en Missouri. No la encuentro en mis colegas de doctorado en la Washington University, que más bien son colegas de ideología, porque la mayoría son de izquierda, una izquierda radical, intolerante, que no les interesa nada la literatura, sino hacer política contra el establishment en Estados Unidos a través de la literatura. La otra pregunta que me haces sobre el libro de Clarín Escuchad el Silencio, publicado en 2016 por Hipermedia Magazine. Se trata de un volumen de crónicas, otra vez mi despedida de La Habana, esta vez no con fotos, sino a través de crónicas, textos que yo fui escribiendo. Algunas crónicas me ocurrieron a mí personalmente, otras crónicas son un poco ficcionalizadas porque es algo que alguien me dijo y que yo lo expresé de la manera más realista, pero también de la manera más provocadora y soñadora posible. Yo le llamo crónicas anacrónicas, son crónicas ficcionalizadas, son 59 pequeños relatos de La Habana de los años 2000 y todo se puede reproducir un poco mi diario de vida. Yo amo mucho ese libro del Clarín, Escuchad el Silencio. El título del Clarín, Escuchad el Silencio, viene del himno nacional cubano. El himno nacional cubano tiene un verso en el siglo XIX que dice: del Clarín, escuchad el sonido. Y bueno, yo convierto esa fanfarria en silencio, cine mudo. Estamos al final de la historia, de la poshistoria. Y en este caso, mi blog se llama Lunes de Postrevolución, por ese motivo mismo. Porque ya la revolución se acabó y estamos en una coda que no termina nunca y que es muchas veces mucho más criminal y peligrosa que el proceso mismo. En medio de todo esto, para concluir un poquitico, el libro se llama Del Clarín, Escuchad el Silencio. 59 poemas de amor y una canción contrarrevolucionaria. Ese es el título verdadero Del Clarín, Escuchad el Silencio. Se trata de crónicas periodísticas, pero yo le llamo poemas de amor. Son mi despedida de La Habana. Y le invierto un poco el título del poeta chileno Pablo Neruda y digo que son 59 poemas de amor y una canción contrarrevolucionaria, ese término que no se puede usar porque se ve tan negativo. Yo lo convierto también en amor. La contrarrevolución es amor. En Cuba, cuando se está trabajando en la resistencia contra los verdugos. Esas crónicas van desde una memoria de mi padre, desde cómo aprender el lenguaje, hasta estar presente en el velorio del asesinado Osvaldo Payá y en el velorio de la asesinada Laura Pollán, o sea, temas muy serios. Presencia mía en los actos de repudio, esos pogromes fascistas, esos pogromos fascistas que se hacen en Cuba, en las casas, y se le tira chapapote y sangre de utilería y excremento se le tira a las fachadas y las casas de los pobres activistas pacíficos, disidentes pacíficos, pro democracia. La primera vez que fui a un hotel en La Habana, muchas historias. La primera vez que estuve en el cine, no la primera vez, pero de alguna manera mis crónicas de ir a los cines en La Habana. Me parece que está el libro lleno de una serie de memorabilia, ¿no? Que también vuelve a ser, al igual que mi libro La Habana Abandonada, vuelve a ser como una canción de despedida a mi ciudad, la ciudad que tengo la sensación de que nunca más voy a volver a ver en vida. Y son palabras grandes, lo sé. Pero quién sabe, tal vez el 1 de enero de 2059, por el aniversario número 100 de la Revolución, desembarque yo en La Habana, al frente, sí, de una flotilla democracia, ¿no? Porque no me gustaría volver a una Habana dictatorial a la vuelta de un siglo de revolución. En otro contexto, Orlando Luis, dime, ¿qué música escuchas? ¿Eliges algún solista o grupo cubano de ayer o hoy? Sí, mira, escucho ya en este momento de mi vida toda la música posible. Cuando era un muchacho en Cuba,
la música de mi adolescencia era también una resistencia, era la música rock and roll, heavy metal, que música que estaba prohibida en Cuba. Y yo la escuchaba en parte para pertenecer a otra cultura, por amor a los Estados Unidos. Yo diría por xenofilia. A Estados Unidos era como el paraíso para nosotros cuando estábamos en Cuba y éramos adolescentes. Ozzy Osbourne, Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, the big bands, las grandes bandas. Pero actualmente, Pink Floyd por supuesto, actualmente ya me gusta todo tipo de música. Y por ejemplo, lo que sí te puedo decir es que para escribir, a veces, pues conecto algún tipo de música clásica, especialmente el concierto Larghetto e Spirituoso de Antonio Vivaldi o algo así, pero lo cambio. Pero muchas veces una música repetitiva y hermosa o triste me ayuda a escribir. Si se repite y se repite y se repite al punto de que ya no la escucho y forma parte de esa energía con la cual me gusta a mí escribir. Me gusta que la prosa tenga una energía. Esa energía muchas veces la saco de mi psiquis, de mi locura, pero muchas veces pues busco una apoyatura, un catalizador en la música. Así que te he respondido, les recomiendo a la audiencia el Larghetto y Espirituoso de Antonio Vivaldi si quieren escribir con la energía con que a veces escribe Orlando Luis Pardo Lazo. Vi por allí, esta no es la novela de la Revolución. También sé que tienes una novela inédita, Otra Patria, Otro Siglo, Otros Hombres. ¿Qué puedes contarme de los proyectos, anhelos de aquí en más? Sí, sobre todo la novela en proceso. Esta no es la novela de la Revolución, ese es el título. O sea, el título de la novela es Esta no es la novela de la Revolución. Es una novela por entregas. Me he querido convertir en un escritor del siglo XIX, que es un anagrama del actual siglo, el siglo XXI. Y entonces, pues, en esa novela estoy publicándola por entregas. Yo no la tengo escrita, yo no tengo idea de lo que va a pasar en esa novela y estoy asumiendo el reto. Se trata de una novela de alguna manera autobiográfica, pero una vez más ficcionalizada. Se está publicando y se la recomiendo a tu audiencia en la revista digital Hipermedia Magazine. Pueden buscarla, hipermediamagazine.com, en la internet. Y allí en la sección novelas por entregas ya he publicado 5 capítulos de esta novela donde el personaje principal se llama Orlando Luis Pardo Lazo, es un disidente en Cuba, está enamorado de una cónsul política de los Estados Unidos, piensa que se va a morir en Cuba sin poder viajar jamás y ya tiene 40 años y de repente es arrestado, es torturado y comienza una historia que, te repito, no sé a dónde vas, pero probablemente sea una historia que converge, que sea paralela con la propia historia, no del personaje Orlando Luis Pardo Lazo, sino del autor, que soy yo, Orlando Luis Pardo Lazo. Y me parece que va a ser muy interesante, ¿no? Ese amor, rechazo, pertenencia, desarraigo, donde la Revolución Cubana al final es un gran fantasma, un esqueleto que todos tenemos, no en el closet, sino incluso en el corazón. ¿Por qué negarlo? Nos ha constituido como generación. La odiamos porque no conocemos nada más. Todo lo que sea fuera de la Revolución Cubana nos parece bueno, precisamente por haber sido asfixiados, sofocados, claustrofóbicos por ella. Así que es una relación de amor-odio, donde el odio al final no tiene ese resentimiento, es un odio liberador, y el amor a la vez no es un amor idílico ciego. Es una relación peculiar de una novela que quiere ser, o sea, una novela que quiere ser la no novela de la Revolución, o una novela que no quiere ser la novela de la Revolución y sin embargo termina siéndolo. En la isla hay adoctrinamiento, falta de educación, presos políticos, necesidades del pueblo. ¿Qué añoras para Cuba? Leí por allí que reflexionaste sobre cómo sería tu regreso a Cuba libre. Sí, muchas veces yo he fantaseado con la idea de un regreso a una Cuba libre, a una Cuba democrática. Y también muchas veces he soñado las pesadillas de amanecer y estar de vuelta en una Cuba tiránica, dictatorial, despótica. En cualquier caso, te he dicho en otras respuestas a esta entrevista, que te agradezco mucho a ti y a tu audiencia, que no me veo regresando a Cuba, ni ahora ni en un futuro remoto realmente. Es como algo, ¿no? Una intuición, ¿no? Como que el país se ha convertido en un país fantasma para mí. Pero en cualquier caso, dado que he hablado de eso en varias entrevistas y me estás preguntando tú, en algunos momentos
pues me gustaría mucho que la democracia cubana, la transición cubana a la democracia, no fuera la transición al capitalismo corrupto que tienen muchos de los países latinoamericanos y de otras regiones, y de hecho capitalismo criminal de hecho. O sea, me gustaría que la transición a Cuba fuera mejor que la española, que la del este de Europa, que fuera una especie de verdaderamente la Suiza de América, como se le llamó a Cuba, en términos económicos, en términos políticos, en términos culturales. Me gustaría sumarme, participar a esa tan retardada, retrasada, tardía transición a la democracia en Cuba, que a veces ya muchas generaciones piensan que nunca va a llegar esa transición a la democracia. Y mi rol allí, ¿qué te puedo decir? Cualquiera. Puedo ser el barrendero de la más humilde calle y hacerlo con amor, y seguir siendo un gran novelista, que es lo que yo me siento ser, mientras barro calles. No me importaría. O morir en la pobreza como Roberto Art y ser, en mi opinión, un grandioso narrador, ¿no? Un visionario, de hecho. Y a la misma vez, tampoco me importaría encabezar esa transición a la democracia. Ser una figura que pudiera ser presidenciable, que pudiera tener valores para dirigir y encarnar la nueva narrativa que necesita nuestro país. Más que la transición a la democracia en sí mismo, necesitamos una nueva narrativa que ilusione a las personas, que las movilice, que no las haga ser malas personas, sino buenas personas hacia el fin común de la liberación. Que no es una liberación solamente de la monarquía económica y política que nos tiene reprimido en Cuba, sino también una liberación espiritual. Dejar de ser siervos del Estado, dejar de ser siervos de las grandes narrativas que oprimen al ser humano en cualquier parte del mundo y convertirnos en un país. Somos un país pequeño, tal vez pudiéramos tener la esperanza de ser un país donde los seres humanos se comporten como entidades libres, no sumisas, no serviles y sobre todo no viles. Yo sueño para Cuba una transición a la democracia donde los cubanos sean no serviles y sobre todo no viles. Estimado Orlando Luis Pardo Lazo, yo quiero agradecerte especialmente y me gustaría coronar con tu saludo o mensaje especial para los oyentes que ahora mismo te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo. Sí, muchísimas gracias también a ti. Es un privilegio hablar a Suecia, país que he visitado brevemente. En Stavanger se publicó un libro llamado Forbidden Voices, Voces Prohibidas, sobre un número de escritores censurados en Latinoamérica y en todas partes del mundo. Y también estuve en Islandia y en Noruega y he conocido esos países y los amo mucho desde mi infancia, ¿no? Y me gustaría, mandarles un saludo y decirles, por favor, cuando se acerquen a la Revolución Cubana, al tema Cuba, al socialismo tropical, a la utopía del Caribe, por favor, no lo hagan desde el mito. Estoy caminando por las calles de San Luis, así que escuchan el sonido urbano, esta música urbana de San Luis, una ciudad bastante segregada. Y pues por favor no lo hagan desde el mito, acérquense a Cuba con el corazón en la mano, sin prejuicio. Es un país muy hermoso, de gente muy preciosa, también es un país muy sufrido, con una gran cultura de la simulación, que toma un tiempo desenmascarar y toma un tiempo ver de verdad la doblez y la debilidad de este pueblo solar, que es el pueblo Cuba, que yo amo mucho, que siempre voy a ser parte de él, pero que tal vez nunca pueda volver a pisar en el territorio geográfico. Muchísimas gracias a ti y a tu audiencia y hasta la próxima. Muchas gracias, amigo Orlando Luis Pardo Lazo. Lo mejor, abrazo grande, hasta cada momento.